Paz inverencial, hermanos y hermanas, estamos hoy reunidos en nombre de nuestros amigos Ain Samuel Ambeor, Lax Vitaimón Jesucristo, Ain a los demás resurrectos cristificados. Alabado sea Dios manifestado e manifestado hoy y siempre. Reunidos en nombre de los resurrectos cristificados, hombres Cristos dioses, estamos en Ikeoms, Vitalogía, Contactos Interfirmamentos, Henry Cristiano y Senia Gnóstica Samaliana, de la Orden de Melquisedec, Sirio Sana Kumara, Ainz, Led Padre Yer Shoit, Lais Renibus, Ciencia, Tecnología, Arte, Filosofía Mística. Bienvenidos, bienvenidas a esta Religare. Vamos a ver hoy un tema bíblico en esta primera cámara inicial pública de motivación continua a nivel juniors. Vamos a ver el libro de Abraham Melin en esta evangelización. Todos decimos: oh sol central, espiritual e invisible, verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza, para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Om sea fuerza, Om sea amor. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Om, Om, Om. Escuchemos el libro de Abraham Melin en una parte. El libro de Abraham Melin. Introducción. Quizá debido a la circunstancia de que el indispensable Baedeker acuerda solamente una nota de 3 o 4 líneas a la biblioteca de Arsenal, son pocos los ingleses o norteamericanos que visitan París que estén familiarizados con su nombre, situación o contenido, aunque casi todos conozcan, por lo menos de vista, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Mazarin. A esta biblioteca del Arsenal, como ahora se la llama, la fundó como colección privada Anton R. Boyer d'Argenson, marqués de Pauli, y se inauguró para el público el 9 de Floreal, en el 5º año de la República Francesa, lo que equivale a decir, el 28 de abril de 1797, o sea, un siglo atrás. Este marqués de Pauli nació en 1722, murió en 1787 y, sucesivamente, fue ministro de guerra y embajador en Suiza, Polonia y la República de Venecia. Consagró sus postreros años a la formación de esta biblioteca que, según se dice, es una de las más ricas colecciones privadas que se conoce. En 1785 la adquirió el conde d'Artois, y actualmente pertenece al Estado. Está situada sobre la margen derecha del Sena, en la calle de Sully, cerca del río, y no lejos de la plaza de la Bastilla, y se la conoce como la Biblioteca de Arsenal. En números redondos, posee en la actualidad 700.000 libros impresos, y alrededor de 8.000 manuscritos, muchos de los cuales son de considerable valor. Entre estos últimos está este libro de la magia sagrada de Abraham Melin, como se lo legara Abraham el judío a su hijo Lamec, que ahora entregó al público en forma escrita por primera vez. 8. Hace muchos años, a través de un célebre ocultista que ya murió, me enteré de la existencia de este manuscrito. Y más recientemente me llamó la atención nuevamente sobre el particular mi amigo personal, el bien conocido autor, disertante y poeta francés, Toules Bois, quien durante algún tiempo se dedicó a temas ocultistas. Quien me informó sobre el libro por primera vez, me dijo que Bulwer Lytton y Eliphas Levi lo conocían. Que el primero había basado parte de su descripción del sabio Rosacruz Mejnour en la de Abraham Melin, mientras que el relato del denominado observatorio de Sir Philip Derval en la extraña historia había sido, en cierta medida, copiado y sugerido por la del oratorio mágico y la terraza, que aparece en el capítulo 11 del libro y de esta obra. Ciertamente, también la modalidad de instrucción que Mejnour aplica en Sanón y al Leófito Glindon, junto con la prueba de dejarlo solo en su casa, para seguir un corto viaje y luego regresar inesperadamente, se relaciona de modo estrechamente similar con el empleado por Abraham Melin respecto de Abraham, pero con esta diferencia, que este último atravesó satisfactoriamente esa prueba, mientras Glindon fracasó. Asimismo, y de manera especial, serían los experimentos descritos extensamente en el libro tercero, los que el autor de la extraña historia tuvo en vista cuando a Sir Philip Derval, en la biografía del manuscrito, le hace hablar de ciertos libros que describen experimentos ocultistas, algunos de los cuales él ensayó y, para su asombro, resolvió satisfactoriamente. Libro 1. De la
Magia sagrada, que Dios dio a Moisés, a Aarón, David, Salomón, y otros santos patriarcas y profetas, que enseña la sabiduría divina verdadera, legado por Abraham a su hijo Lamec, traducido del hebreo, 1458, 34, 35, libro 1 de la magia sagrada prólogo. Aunque este libro aún sirve más bien de prólogo que de normas reales para adquirir esta magia divina y sagrada. No obstante, Lamec, hijo mío, hallarás aquí ciertos ejemplos y otras cuestiones 6 que no serán para ti menos útiles y provechosas que los preceptos y dogmas que te daré en los libros primero y Gidi. Por tanto, no descuidarás el estudio de este libro 1, que te servirá de introducción 7 en la magia verdadera y sagrada, y en la práctica de lo que yo, Abraham, el hijo de Simón, aprendí, en parte de mi padre, y en parte también de otros hombres sabios y fieles, y que hallé verdadero y real, habiéndolo sometido a prueba y experimentación. Y habiendo escrito esto con mi propia mano, lo he colocado dentro de esta caja, y lo he cerrado con llave, como un tesoro preciosísimo, a fin de que, cuando hayas llegado a una edad adecuada, puedas admirar, considerar y disfrutar las maravillas del Señor. Tal como tu hermano mayor José, quien, como el primogénito, ha recibido de mí la tradición sagrada de la Cábala 8. 6 des exemples de circunstances 7 d'acheminement. 8. Considero que esta es una ortografía más veraz de la palabra que la versión habitual de Cábala. 36. Capítulo 1. Lamec, si deseas conocer la razón de por qué te doy este libro, es que si consideras tu condición, que es la de ser un hijo que nació último, sabrás por qué te pertenece. Y yo cometería un gran error si te privara de la gracia que Dios me dio con tanta profusión y liberalidad. Haré, pues, todos los esfuerzos para evitar y eludir la prolijidad de las palabras en este libro 1, teniendo solo en vista la antigüedad de esta ciencia venerable e indubitable. Viviendo que la verdad no tiene necesidad de iluminación ni de exposición, puesto que ella es sencilla y correcta, solo obedece a todo lo que yo te diga, contentándote con su simplicidad. Sé bueno y recto 9, y adquirirás más riqueza de la que yo pudiera saber cómo prometerte. Que el Dios único y santísimo conceda a todos la gracia necesaria para que puedan comprender y penetrar los elevados misterios de la Cábala y de la ley, pero que se contenten con lo que el Señor les acuerde, viendo que si contra su voluntad divina desean volar más alto aún, tal como lo hiciera Lucifer, esto solo les procurará una caída muy vergonzosa y fatal. Por ello, es necesario ser extremadamente prudente y considerar la intención que yo he tenido al describir este método de operación. Porque en consideración a tu gran juventud no intento otra cosa que promover en ti la investigación de esta magia sagrada. Pero la manera de adquirirla llegará más tarde, en toda su perfección, y en su tiempo adecuado. Pues te la enseñarán maestros mejores que yo, es decir, los mismos ángeles santos de Dios. 9 Rel. 37. Ningún hombre nace en el mundo siendo maestro, y por esa razón estamos obligados a aprender. Quien se dedica a ello y estudia, aprende. Y un hombre no puede tener título 10 más vergonzoso y malo que el de ser una persona ignorante. Capítulo 2. Por consiguiente, confieso que yo, tal como soy, no. Y nací siendo maestro. Ni inventé esta ciencia por mi propio genio, sino que la aprendí de otros de la manera que de aquí en adelante te diré, y en verdad, mi padre, Simón, poco antes de morir, me dio ciertas señales e instrucciones concernientes al modo en que es necesario adquirir la Cábala sagrada. Sin embargo, es cierto que él no entró en el misterio sagrado por el sendero verdadero, y yo no pude saber cómo comprender lo suficiente y perfectamente como lo exigía la razón. Mi padre siempre se contentó y estuvo satisfecho con ese modo de comprenderlo, y no indagó más la ciencia verdadera y el arte mágico que yo me propongo enseñarte y exponerte. Después que mi padre murió, teniendo yo 20 años de edad, me apasionó muchísimo entender los misterios verdaderos del Señor, pero por mis propias fuerzas no pude llegar a término en lo que procuré alcanzar. Me enteré que en Maguncia había un rabino que era un sabio notable, y corría la noticia de que poseía plenamente la sabiduría divina. El gran deseo que yo tenía de estudiar me indujo a salir en busca de él a fin de aprender de él. Pero este hombre tampoco había recibido del Señor el don ni una gracia perfecta, porque, aunque le obligué a que me manifestara ciertos misterios profundos de la Cábala sagrada, por ningún medio llegó a la meta.
y en su magia de 10 esto es idéntico a la doctrina oriental de que la ignorancia es el mal y la infelicidad. 38. Ningún modo empleó la sabiduría del Señor, sino que, en lugar de ello, se valió de ciertas artes y supersticiones de naciones infieles e idólatras, en parte derivadas de los egipcios. 11. Junto con imágenes de los medos y persas, con hierbas de los árabes, junto con el poder de las estrellas y las constelaciones. Y, finalmente, él había extraído algún arte diabólico de cada pueblo y nación, e incluso de los cristianos. Y en todos los espíritus le cegaron en tal medida, aunque le obedecieran en alguna cuestión ridícula e inconsecuente, que en realidad él creía que su ceguera y su error eran la magia verdadera y, por ello, no le insté más en su investigación de la magia verdadera y sagrada. También aprendí sus experimentos extravagantes y, durante 10 años, permanecí sepultado en tan gran error, hasta que luego de esos 10 años llegué, en Egipto, a la casa de un sabio anciano que se llamaba Abramelin, quien me colocó en el sendero verdadero, como te lo declararé de aquí en adelante, y me dio una instrucción y una doctrina mejores que todos los demás. Pero esta gracia particular me la concedió el Padre Todopoderoso de toda misericordia, es decir, Dios Omnipotente, quien, poco a poco, iluminó mi entendimiento y abrió mis ojos para que yo viera y admirara, contemplara e indagara su sabiduría divina, de manera tal que me fue posible entender y comprender cada vez más el misterio sagrado por el cual entré en el conocimiento de los ángeles santos, gozando de su vista y de su conversación sagrada, de quienes 12, al final, recibí después la base de la magia verdadera, y cómo dar órdenes y dominar a los espíritus malignos. Por ello, como conclusión de este capítulo, no puedo decir que yo haya recibido de otro modo la instrucción verdadera, salvo de Abra 11. Empero, la cábala verdadera deriva indudablemente de la sabiduría egipcia y oriental. 12. Cerosea, de los ángeles. 39. Melim 13 y la magia verdadera e incorruptible, salvo de los ángeles santos de Dios. Capítulo 3. En el capítulo anterior, ya dije que, poco después de muerte de mi padre, me dediqué a investigar la sabiduría verdadera y el misterio del Señor. Ahora, en este capítulo, mencionaré sucintamente los lugares y países que atravesé a fin de empeñarme en aprender las cosas que son buenas. Y hago esto a fin de que te sirva de norma y ejemplo para que no desperdicies tu juventud en ocupaciones menores e inútiles, corno niñitas que se sientan alrededor del hogar. Pues nada hay más deplorable e indigno en un hombre que descubrirse ignorante en toda circunstancia. Quien trabaja y viaja, aprende mucho. Y quien no sabe cómo conducirse y gobernarse cuando está lejos de su tierra natal, sabrá en su casa menos aún sobre cómo hacerlo. Después de morir mi padre, pues, viví durante 4 años con mis hermanas y hermanas, y estudié con cuidado cómo dar uso provechoso a lo que mi padre me dejara al morir. Y viendo que mis medios eran insuficientes para equilibrar los gastos que me veía obligado a afrontar luego de poner en orden todos mis asuntos y negocios, tal como mi fuerza me lo permitía, salí y pasé por Bormatía 14 rumbo a Maguncia, a fin de encontrar allí a un rabino muy anciano llamado Moisés, con la esperanza de haber hallado en él lo que yo buscaba. Como dije en el capítulo anterior, su ciencia no tenía la 13. Este nombre escríbese Abramelin en algunos lugares, y Abramelim en otros. En consecuencia, en todos los casos tuve cuidado de utilizar el modo de transcripción que aparece en el manuscrito. 14 Bormatile, es decir, el distrito bajo el gobierno de la ciudad de Worms, llamada en latín Bormatía antiguamente. 40. Base de la sabiduría divina verdadera. Permanecí con él durante 4 años, desperdiciando allí, miserablemente, todo ese tiempo, y persuadiéndome de que yo había aprendido todo lo que deseaba saber. 15 Y solo pensaba en regresar a mi hogar paterno, cuando, por casualidad, me encontré con un joven de nuestra secta, llamado Samuel, oriundo de Bohemia, cuyos modales y modo de vivir me mostraron que él deseaba vivir, recorrer y morir en el camino del Señor y en su ley sagrada. Y establecí con él un vínculo amistoso tan fuerte que le mostré todos mis sentimientos e intenciones, pues él había resuelto realizar un viaje a Constantinopla, a fin de unirse allí con un hermano de su padre, y de allí ingresar en la tierra santa en la que vivieran nuestros antepasados, y de la que Dios nos había ahuyentado y expulsado por nuestros grandísimos errores y malas acciones.
El 16 así lo quiso, y en el momento en que el 17 me familiarizó con sus designios, experimenté un deseo extraordinario de acompañarlo en su viaje, y creo que, por este medio, Dios omnipotente deseaba despertarme, pues no pude tomarme descanso hasta el momento en el que mutua y recíprocamente nos dimos la palabra y juramos que realizaríamos juntos el viaje. El día 13 de febrero del año 1397, comenzamos nuestro viaje, atravesando Alemania, Bohemia y Austria, y de allí pasamos por Hungría y Grecia hasta Constantinopla, donde permanecimos 2 años, y jamás le hubiera abandonado si, al final, la muerte no me hubiera arrebatado a Samuel a través de una enfermedad repentina. Al encontrarme solo, se apoderó de mí un nuevo deseo de viajar, y mi corazón estaba tan entregado a ello, que seguí viajando de un lugar a otro, hasta que, al final, llegué a Egipto, donde viajando constantemente por espacio de 4 años en una dirección y otra, cuanto 15 en el capítulo anterior, dice que permaneció en esta senda de estudio durante 10 años. 16 o sea, Dios. 17 Samuel. 41. Más practicaba yo los experimentos mágicos del rabino Moisés, menos me gustaban. Proseguí mi viaje hacia nuestro antiguo país, donde fijé mi residencia durante 1 año, y no vi ni oí hablar de otra cosa que de miseria, calamidad y desdicha. Después de este lapso, allí encontré a un cristiano que también viajaba a fin de encontrar lo que yo mismo estaba buscando. Luego de ponernos de acuerdo, decidimos entrar en los desiertos de Arabia para buscar lo que deseábamos ardientemente, teniendo la seguridad de que, como nos lo dijeron, había en esos sitios muchos hombres justos y muy eruditos, que vivían allí a fin de poder estudiar sin obstáculos, y de consagrarse al arte que nosotros mismos buscábamos. Pero como allí nada encontramos que fuera equivalente a las molestias que nos habíamos tomado, o que fuera digno de nuestra atención, se me ocurrió la idea extravagante de no avanzar más y regresar a mi hogar. Comuniqué mi intención a mi compañero, pero él, por su parte, deseaba seguir en su empresa y buscar su buena fortuna, de modo que me preparé para regresar. Capítulo 4. En mi viaje de regreso, empecé a reflexionar sobre el tiempo que había yo perdido en mis desplazamientos, y sobre los grandes gastos que yo había tenido sin ganancia alguna, y sin adquirir nada de lo que deseaba obtener, y que me había impulsado a emprender el viaje. Sin embargo, yo estaba decidido a regresar a mi hogar abandonando Arabia deserta a través de Palestina e ingresando en Egipto, y estuve en camino durante 6 meses. Al final, llegué a un pequeño pueblo llamado Arachi, situado a orillas del Nilo, en el que me alojé con un anciano judío llamado Aarón, con quien ya me había alojado antes en mi viaje, y le comuniqué mis sentimientos. Me preguntó sobre mis resultados y si había encontrado lo que deseaba. Le con 42. Testé lastimeramente que yo no había hecho absolutamente nada, y le efectué un exacto relato de las fatigas y dificultades que yo había experimentado, y mi relato lo acompañé con mis lágrimas, que no pude dejar de derramar en abundancia, por lo que atraje la compasión del anciano, y éste empezó a tratar de consolarme diciéndome que durante mi viaje él había oído decir que, en un lugar desierto, no distante del antedicho pueblo de Arachi, vivía un hombre muy erudito y piadoso cuyo nombre era Abramelino 18, y el 19 me exhortó a que, como yo ya había hecho tanto, no dejara de visitar. O, que tal vez el Dios muy misericordioso podría contemplarme con piedad, y concederme lo que yo justamente deseaba. Me pareció estar escuchando una voz, no humana sino celestial, y experimenté en mi corazón un gozo tal que no podría expresado. Y no tuve sosiego ni pausa hasta que Aarón encontró para mí un hombre que me condujo hacia la ruta más cercana, y caminando sobre fina arena durante el espacio de 3 días, y medio sin ver habitación humana alguna, llegué al final al pie de una colina de no gran altura, y que estaba enteramente rodeada por árboles. Mi guía me dijo entonces: en este bosquecillo habita el hombre a quien buscas. Y tras mostrarme la dirección a tomar, no deseó acompañarme más, y luego de despedirse de mí, regresó a su hogar por la misma ruta por la que habíamos venido, junto con su mula que había servido para acarrear nuestra comida.
Al encontrarme en esta situación, no pude pensar en otra cosa que en someterme a la ayuda de la divina providencia invocando su santísimo nombre, la cual me concedió entonces su santísima gracia, pues al volver mis ojos en la dirección antes mencionada, vi que venía hacia mí un hombre anciano y venerable, quien me saludó en idioma caldeo de manera amorosa, invitándome a que ingresara con él en su morada. Acepté su cortesía con extremado placer. 18 escrito aquí de esta manera. 19 Aarón el judío. 43. Comprendiendo en ese momento cuán grande es la providencia del Señor, el buen anciano era muy cortés conmigo y me trataba muy amablemente, y durante una infinidad de días jamás me habló de otro asunto que del temor de Dios, exhortándome a llevar siempre una vida muy ordenada, y cada tanto me prevenía contra ciertos errores que el hombre comete por fragilidad humana y, además, me hacía entender que él detestaba la adquisición de riquezas y bienes que, en nuestras ciudades, empleábamos constantemente en ganar a través de tan severa usura exigida a nuestro prójimo y a través de perjuicio impuesto a éste. Me exigió una promesa muy solemne y precisa de cambiar mi manera de vivir y de no vivir según nuestros falsos dogmas, sino en el camino y la ley del Señor. Tal promesa la observé de allí en adelante de modo inviolable, y al estar después de nuevo entre mis parientes y otros judíos, pasé a ser entre ellos un hombre perverso y necio. Pero me dije, hágase la voluntad de Dios, y que el respeto humano no me aparte del sendero recto, puesto que el hombre es falaz. El mencionado Abraham Elin, conocedor del deseo ardiente que yo tenía por aprender, me dio 2 libros manuscritos, de forma muy parecida a esto que ahora te lego, Olamek, hijo mío, pero muy oscuros, y me dijo que yo los copiara con cuidado, lo cual lo hice, y examiné esmeradamente al uno y al otro. Y él me preguntó si yo tenía algún dinero, y le contesté, sí. Me dijo que él necesitaba 10 florines de oro, que según la orden que el Señor le diera, él debía distribuir a modo de limosna entre 72 personas pobres, que estaban obligadas a repetir ciertos salmos. 20 y tras 20 el lector de la Cábala observará de inmediato el simbolismo de los números 10 y 72. El primero es el número de los Sepirot, y el segundo el del Shema Morash. Pero, como muchos lectores tal vez ignoren el significado y la referencia de estos términos, los explicaré sucintamente. Sin embargo, es cierto que así como solo hay un Dios, ninguno de estos libros es digno de un abuelo 28 empero, con todo esto, hay hombres tan ciegos que los compran. Siempre fui obedecido por los espíritus, y tuve buenos resultados en todo porque obedecí los mandamientos de Dios. Asimismo, de modo estricto, cumplí lo que mi ángel me aconsejara y prescribiera, cumpliendo también, estrictamente, lo que Abraham Elin 59 me enseñara, que es lo mismo que escribiré en los 2 libros siguientes, y que ejemplificaré y explicaré más claramente, porque las instrucciones que recibí. 85. Capítulo 111. De la edad y la calidad de la persona que desea emprender esta operación. A fin de describir lo antedicho y otras consideraciones de la mejor manera posible, haré aquí una recapitulación general, mencionando también, en primer lugar, lo que puede crear obstáculo a la cuestión. A fin de que aquellos sepan qué ocupaciones y negocios podrán cumplir sin perjudicar esta operación, aquí las expresaré con pocas palabras. Podemos, pues, ejercer la profesión de la medicina, y todas las artes conectadas con aquella, y podemos cumplir todas las operaciones que tiendan a la caridad y la misericordia para con nuestro prójimo, con pureza y sencillez. 154. Los espíritus que debemos convocar el primer día son los 4 príncipes superiores, 155 cuyos nombres estarán escritos en el capítulo Xix, y este es el conjuro del primer día. El conjuro del primer D/A. El día siguiente, luego de realizar. La palabra POM se emplea en Éxodo 28, 34, 28, 33 y 30. Asimismo, os abstendréis del juego como de la peste, porque siempre es ocasión de blasfemia. También durante este tiempo, el lugar del juego deberá ocuparlo en vos el rezo y el estudio de los libros sagrados. Porque, si operáis por vos en asuntos que caen bajo los títulos de amor, amistad, etc., debéis nombrar absolutamente, en voz alta, a la persona y mover el símbolo. He allí el famoso libro de Abraham Elin,
de magia trascendental para que con el poder de Dios y el poder de vuestro Padre Espiritual particular, el poder de la energía crística universal, el poder del Espíritu Santo, de Keter, el poder de Christus Lucifer de Dios y el poder de Christus Satanás de Dios. Acordémonos que Christus Lucifer de Dios es una energía sagrada desdoblada del Espíritu Santo, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído que se transformó en un demoniazo. A su vez, Christus Satanás de Dios es una energía que trabaja en los mundos infiernos, junto con la madre Cateproserpina, que nada tiene que ver con Satanael o Satanás, el ángel Dios caído que llegó de la constelación de Orión. Ese es otro caso, y saca casta de satanes anticrísticos. También se les llama Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído, o Moloch o Lucífugo y más Satanáses. Acordémonos que uno es el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y otro muy diferente, Yahvé o Yahweh, que era un Dios del mismo creador, pero se cayó y se volvió un demoniazo. Samuel Ambeo lo vence y está encarcelado en ciertos infiernos de la luna. Revisar la revolución de Ver. Entonces, en nombre de las energías de Dios superiores, de la Santísima Trinidad, del Divino Daimón, Cristo Lucifer, Cristo Satanás de Dios, obviamente con tu poder energético que ya transmutas suprasexualidad y tantri bajoli mudra sin derrame de la enseminis, mejor transmutación, a su vez meditaciones de muerte del ego posilge, dharmatización o sacrificio por la conciencia y la humanidad. Entonces podéis ejercer esas magias y poderes que tenía un rey David, Salomón, que ponían a su cetro a los ángeles dioses caídos y a los demonios egos, mago negro, magas negras, que crearon, o sea, el posilge de los ángeles caídos, y les ponían a diferentes servicios que ellos así lo querían. Para ello es el libro de Abraham Elim, para ello también es el libro de Samuel Ambeor, como es tratado de teurgia del maestro, y a su vez revisar también un tratado de medicina oculta y magia práctica, honrosa ígnea, de Samuel Ambeor. El libro de gnóstico también de Eliphas Levi, ritual y magia trascendental para hacer teurgia. Están las conjuraciones de los 4 elementos y más también. Revisar las conjuraciones de Samael Ambeor de los 7, la invocación del sabio Salomón y la invocación geusiana de Suichertab. Todo esto os va a servir para estar protegidos. También os recomendamos que revises el libro del gnóstico, el padre Amort, de la Gnosis de la Católica Romana, o el Saber Inteligencia de G, que es uno de los mejores exorcistas del Vaticano. A su vez, del padre Fortea también tenéis allí material muy importante para, a su vez, uno estar preparado en casos de exorcismos y todo eso. Revisar los exorcismos de Jesucristo en los 4 evangelios, que está parte de sus milagros que ha hecho, y todo ello os sirve para que os transforméis en un teurgo, teurga. Tened el poder de las semillas del helecho, que ya el 23 de junio hay que sacarlas. Revisarlo en Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, hermanos y hermanas. Y acordaos que con los demonios anticrísticos del Averno y dioses caídos, jamás vas a estar haciendo pactos, simplemente los pones bajo la orden de Dios, bajo la orden de tu cetro conscientivo y de vuestro real ser interno, y les ordenas que vayan a cumplir lo que quieres que te llegue para ti. Salud, sacro, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, trabajos que vayan a hacer en diferentes lugares del planeta, y todo en el nombre de Dios. Y les orientas que si algo quieren, pues les das la sabiduría de Dios. Eso es todo. A su vez, pórtate respetuoso, porque hay que tener un respeto a los dioses, diosas, a todas las personas, y a los demonios egos del Averno también, y a los ángeles dioses caídos, obviamente.
seguid estudiando este libro, tened muchas precauciones, porque acordaos que las entidades tenebrosas vienen de millonadas de años atrás, los egos de los dioses caídos de más de 4.000 millones de años atrás y más, y obviamente tienen energía, tienen fuerza, y tú tienes que ser más fuerte. Para ello la ayuda de Cristo, Satanás de Dios, si anheláis entrar dentro de la teología. Estudiad correctamente y practicad y llenaos de energía para poner a vuestro mando y servicio conscientivo a los mismos ángeles dioses caídos, así como lo decía Salomón, así como lo decía el rey David y muchos otros más, como es el dios Set allá en tierras egipcias. Es cierto es que se peleó también con su hermano Osiris y su sobrino Horus, luego se arrepiente y a su vez Ra cuenta que le ubicó en ciertas regiones del universo especiales, pero él tenía el poder de poner bajo su mando a mismísimos demonios del Averno a que le cumplan ciertas misiones de guerra. En ese caso, Samael Ambeor también tiene poderes extraordinarios, encarcela a los demonios del Averno en ciertos infiernos de la luna. Revisar la revolución de Bel y revisar ese poder y esas anécdotas de Michael que venció a Lucifer en los cielos también. Bien, hermanos y hermanas, alabemos a Dios, y qué mejor entonando así el mantra que nos va desarrollando la intuición. Prosigamos con el Shalom de meditación praxis, pre-Shalom de meditación praxis, con el yoga gnóstico. Allí en casa donde estáis, obviamente, continuar las prácticas, porque esto funciona ya practicando. Inhalamos, al inhalar expandimos el abdomen, al exhalar contraemos. Siguiente. Doblamos un poco las rodillas.
Siguiente. Activando tu energía Chi. Magnetizamos. Siguiente. Pasamos a hacer la magia de las runas. Runa Tirbar, Sana Tirbar, para dejar la pensadera. Tirbar. Tirbar. La Sana Tor, para tener voluntad telema, llevar energía a los centros magnéticos. Ta. Te. Para el despertar de la conciencia. Fuerza maravillosa del amor, aviva en mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa. Fe. Fe. Fo. Fu. Sana Noche, para hacer trabajos con la ley divina. Na, ne, ni, no, nu. Fijemos esta energía, vamos a hacer una teoría creacional trabajando con esa psicotrónica de mística religare. Que todos los seres sean felices, que todos los seres vivos, positivos, personas, reales seres, seamos felices, dichosos, en paz. Yo doy todos. Que el poder del Cristo sí nos proteja, ilumine y guíe. Oh real ser interno, dirígete ante nuestros amigos los dioses, diosas, Samael Ambeor, Lakshmi Daimon, Jesucristo. Hombres, Cristos, dioses resurrectos, reencarnados, inmortales, para que intercedan por nosotros ante Dios manifestado e inmanifestado, ante las energías virginales y del divino Daimon, ante la energía universal, oh Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, y sus hijos, los dioses, diosas, cosmocratores, creadores, sabaots, cristificados por el sol que sí nos alumbra, por nuestras madres Devi Shaktis Kundalinis, por nuestros reales seres internos, por la rosa cruz de los misterios eróticos creacionales que sí nos ha de redimir. Os invocamos, venerables hermanos y hermanas extraterrestres cristificados de este y otros universos. Venid, venid, amigos, en nombre de la energía crística universal. Sorin, Salarra, Amtia, Dauna, Sastatha. Pedimos y rogamos una asistencia poderosa de protección, poder, fuerza y amor para todos los aquí presentes, ya físicamente, ya onlinemente integrados.
y para nuestros hogares, familiares, amistades y para cada uno de los millones de habitantes existentes en el planeta. Pedimos una asistencia poderosa, una ayuda de caridad libre. Pedimos que nos bendigan, nos protejan física e internamente y seamos asistidos, bendecidos en la salud, sacro, dinero honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, hoy y siempre. Nos bendigan con gloria, poder, fuerza y amor, y a su vez quienes anhelamos autorrealizarnos, que practiquemos los misterios de la luz y heredemos el reino de la luz. Pedimos y rogamos que depositen sabiduría e inteligencia sobre todo gobernante existente de toda área en el planeta, para que con la misma puedan gobernarse a sí mismo, y con aquella sabiduría que Dios da puedan gobernar a todo y a todos a quienes Dios ha puesto que gobiernen. Pedimos que estos soles conscientivos de la Gnosis Religar y sus 124 soles instruccionales misionales se siembren en el planeta Tierra con gloria, poder, fuerza y amor en todo el país, y los ya abiertos que sean protegidos, defendidos física e internamente. Que la vida humana, flora y fauna universal siga en paz y en armonía en el planeta con más armonía. Pedimos y rogamos una asistencia poderosa para que todos estos soles conscientivos emerjan más humanas, solares, hombres, mujeres, supermujeres, superhombres, solares, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, creadores de semillas, de planetas, sistemas solares, universos, mundos de materia, antimateria. Lo pedimos para la gloria de la energía universal. Así es y hecho está. Que lo aquí teologizado se cumpla, se cristalice en lo físico interno por misericordia divina y con el aval de Shoy. Así es y hecho está. Por realcer, agradecer las jerarquías que hemos invocado. Ahanasif. Desde el monasterio Lakshmi de Moncherusher con Ige Oms, de parte de la iglesia gnóstica cristiana luciférica samariana, yoga alquímica tántrica, Rosa Cruz Ecúmenes de la Resurrección. Atentamente, Suichertav, misionero, paz y beneficio, hermanos y hermanas.